Vale, a ver, te cuento. Estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro. Todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin. Cuentas sin cuentos. Por fin. Vale, a ver, te cuento. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más, el último jueves de cada mes. Estamos en el rincón del Prestosu. Bueno, vaya verano, ¿cómo lo estáis pasando? Menudo calor tenemos aquí en el plató, increíble. Espero que vosotros estéis un poquito más fresquitos. Tenemos un programa hoy lleno de gente profesional, de atletas de primer nivel. 4 tenemos en el día de hoy. No, que no os cuento más. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿A qué promete? ¿A qué promete? Bueno, pues ya sabéis que somos un programa multideporte. Nos gusta hablar un poquito de todos los deportes, sobre todo que tengan que ver con nosotros, con la nuestra Asturias. Y vamos a comenzar, pues ya sabéis que yo vengo del mundillo del trail, así que tenemos que empezar hablando un poquito del trail, de las montañas. Y si tenemos que hablar de las montañas, si tenemos que hablar del trail, y tenemos que hablar de montañismo, tenemos que hablar pues con Santi Ovalla, con un referente en el mundillo de las montañas, un amigo que conozco ya hace muchísimos años y quería que formase parte de este programa, hoy el último programa del verano. Santi Ovalla, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, pues bueno, estoy muy cansado y lo que me queda. Bueno, lo primero quiero agradecerte que hayas querido estar con nosotros 10 minutinos, que te hemos quitado de estar ahí marcando, que ya sabemos que mañana yo estaré allí también en la salida. Mañana no, el sábado. Tenemos ahí el trail, no el trail de Quirós. No te estreso, no te quiero estresar. El trail de Quirós y estás ahí a tope. Bueno, Santi, quiero hablar contigo un poquito de todo, ¿no? Quiero hablar un poquito de todo. El tiempo que tenemos es poco tiempo, pero bueno, sobre todo quiero enfocarme un poquito también a la labor que estás haciendo en la Federación Asturiana de Deportes de Montaña y Escalada, como es ese programa de tecnificación que hace unos años ya estás llevando a cabo con la juventud del Principado de Asturias en el tema de montaña. Bien, ¿no? A priori está saliendo todo cada año mejor, ¿no? Sí, porque empecé hace 3 años, digamos, y bueno, el incremento está siendo brutal de chavales. Influye muchas cosas, ¿no? El conseguir que cada vez haya más carreras para ellos, incluso los pequeñitos. El año pasado, bueno, pues se consiguió ya un campeonato infantil para los de 13-14, tanto en línea como vertical, y este año también. Y bueno, pues puedo decir que cuando empecé había unos 10 chicos, hace 3 años, y ahora hay 55 en tecnificación. Fíjate. Y lo que es mejor, muchas chicas, y sobre todo eso, entre la edad de 13 y 16, muchísimos. Qué bueno. Oye, ¿qué es? Claro, porque mucha gente hablará tecnificación, no sé qué, no sé cuánto. Hablamos un poco de tecnicismos un poco muy profesionales, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Qué buscáis o qué hacéis, ¿no? ¿Qué tipo de corredoras buscáis? O si os vienen ya por oídas, porque vienen por conocimiento o ayuda de alguien. El primer año casi fue ir a campeonatos y sí que fue buscar casi por oídas o andar buscando chicos, ¿no? Sobre todo los pequeños. Luego ya al abrir un poco el proyecto se hizo el anillo de picos, que yo creo que fue un paso importantísimo, porque lo que se trata es de enseñar a los chavales la montaña.
Y la tecnificación, pues lo que hacemos es un entrenamiento de montaña al mes, que más que ir a correr, que también corremos, pues es ir a la montaña y enseñarles todo de la montaña, desde andar con bastones hasta, yo qué sé, la comida, la bebida, cómo subir, cómo bajar, mil historias, ¿no? Aunque ellos tengan sus clubs, tengan sus entrenadores, tengan sus carreras, pues una vez al mes por lo menos reunirnos, que entrenen juntos, que es una pasada, porque pues eso, pues haces entrenamientos que de los 55 que hay te vienen 40, 45 los que pueden, ¿no? Y haces mucha piña, ¿no? Aparte de los campeonatos o pruebas que vayas, ahí haces mucha piña. Y luego la actividad del anillo de picos, eso, que son 5 días por la montaña, que convives, que es estar 8 horas por la montaña, que es dormir en los refugios y eso pues es una pasada y ver cómo cada vez hay más, pues es bueno, pues yo muy contento. Pero si hablamos de un anillo de picos, estamos hablando de que no todo el mundo está al alcance de poder hacerlo, ¿no? Ahí sí eliges un poquito el tipo de corredor o corredora, o quién puede ir o quién no, ¿no? Porque lo haces en 5 días y lo hacen todos, ¿no? ¿No das la posibilidad de que, por ejemplo, puedan ir 2 días y que queden, ¿sabes? Y continuar. No, el que va tiene que hacerlo todo. No, yo a lo largo del año vas viendo cómo se defienden los chicos. En interno técnico, en interno menos técnico, y entonces pues tú ofertas el anillo para ellos y vas viendo quién. Hay alguno que todavía no está para ello porque son muy jovencitos. Y así todo, por ejemplo, este año, pues el grupo pequeño, hice 2 anillos este año, ¿no? Porque eran muchos. Vamos 2 días o incluso 3. Con los pequeñitos íbamos 3. Eran entre 13 y 16. Entonces, hay etapas de 20 kilómetros, 25, de 30, y hay una un poco más dura. Y esa etapa más dura, pues bueno, 4 no, la mitad, 6 no hicieron todo, no hicieron Gidiello. Claro. No hicieron Gidiello. Eran ya las 2 de la tarde, llevaban 4 horas, estaban cansados y bueno, tampoco no pasa nada por no hacerlo completo. O sea, lo que se trata es de la convivencia, de la actividad, de aprender, de todo eso. Y no solo lo basáis en el trail, ¿no? También hacéis esquí de travesía, lo hacen todos, eso ya es también un grupo específico. Sí, el esquí es distinto porque requiere ya un esfuerzo muy grande por las familias, ¿no? Porque el trail al final es relativamente económico. El esquí, aunque la federación les paga los viajes o los entrenamientos son gratuitos para ellos, que prácticamente es todos los fines de semana del invierno, pero requiere una equipación de esquí que es caro el esquí, y que luego hay que llevarlos a la estación de esquí. No es lo mismo llevarlos a Nava, a Nembra, a Quirós y estar 3 horas por la montaña que decir los tengo que llevar a la estación y tengo que estar allí 4 horas esperando a que acaben, ¿no? Entonces, bueno, requiere un poco más de esfuerzo tanto económico como de todo, ¿no? Y realmente de esquí también es muy complicado en Asturias, muy complicado por las condiciones de nieve que tenemos. Cada vez hay menos nieve, claro. Sí, pero también, y a pesar del tema, bueno, pues eso, económico que hablo, cada vez hay más también, chicos, porque el año pasado ya hubo que hacer un poco de selección para algún viaje porque teníamos 5 o 6 y ahora ya hay 12. Y para el año que viene cuento con 12 y alguno más que pueda aparecer. Entonces, bueno, pues es una pasada, ¿no? Y el año pasado el nivel en esquí de montaña es estratosférico, con otras comunidades no se puede competir porque son casi semiprofesionales, ya desde los 15 años hacen bachiller a distancia. Muchos años ya haciendo. Aparte del tiempo, hacen bachiller a distancia para poder tener más tiempo para entrenar. O sea, están casi bueno, pues eso, bachiller lo hacen en 3 años en vez de las otras comunidades. Van a Tignes en octubre, van a Tignes en noviembre, entonces los nuestros están un poco en otra liga. Pero así todo, este año los campeonatos de España fueron a finales de marzo. ¿Y qué pasa? Pues que las otras comunidades están un poco ya cansados, llevan desde octubre entrenando muchos. Y los nuestros los pilló un poco casi en plena forma. Entonces, bueno, pues se consiguieron ahí muchas medallas que fue épico, ¿no? O sea, Pedro, Migi, Noa, Nuria, llevándose medallas en una prueba como esquí de travesía, pues fue impresionante, vamos, para nosotros. Qué pasada. Oye, si nos está viendo algún organizador de carreras, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Hay algún requisito especial para que puedan competir los chavales más jóvenes o ahora ya no? Bueno, realmente ahora mismo en Asturias tenemos un lujo porque hay muchísimas carreras y las Speed Trail para los juveniles y juniors las pueden hacer todos. Los cadetes
A ver, por reglamento no, pero la inmensa mayoría de los chavales la pueden hacer. A algunos se le puede quedar un poco largo. Por reglamento no, pero lo están haciendo. Pero lo hacen. De hecho, ahora en Quirós, pues eso, vienen muchos cadetes de 14, 15 años que van a hacer la de 14 porque yo sé que pueden. Si les pides un permiso paterno, lógicamente, y todo eso, ¿no? El mayor problema para las organizaciones realmente es una carrera infantil, ¿no? Porque infantil son los chicos que tienen 13 y 14. Claro, los Claro, más jóvenes. 14 kilómetros igual se te va un poco y tener que hacer un circuito de 5 o 6 kilómetros es un poco más rollo para cualquier carrera, vamos. Pero bueno, se van Bueno, consiguiendo. pero yo, claro, al final date cuenta que cada vez hay más guajes corriendo, Sí, haciendo trail por el monte y eso y es chulo. sí, está claro. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar este fin de semana ahí en Quirós? ¿Qué nos tenéis preparado? Danos alguna pincelada, anda, venga, mete la cuña, que te dejo. Bueno, pues abrimos precisamente las carreras, las PIZ, que son 14 kilómetros a todos los chavales, porque como los conozco, pues sé que pueden. Bueno, muy bien. Y pues te digo, de 13 y 14 años igual hay 4 o 5 apuntados. Entonces, bueno, van a hacer una carrera Bueno. muy larga para ellos, pero bien. Entonces Bueno. tenemos ese recorrido, que hay 160 apuntados. Tenemos la trail, que hay 170. Y tenemos la ultra, la trail son 24, todas las dos son por la Sierra del Aramo. Y luego la ultra, Ajá. que es una vuelta muy grande, que toca todo el Parque Natural de las Subiñas, que esas Qué son guapo. casi, no llega a los 60, pero casi, y hay 90 apuntados, que bueno, está muy Qué bien, bueno, bien. está muy bien porque es un incremento importante Vaya, oye, y es agosto. y es agosto, sí. Claro. Y pasamos en todas las distancias, año pasado había 370 corredores y este año tenemos 460, entonces bueno. Va, brutal. Un Estaba incremento claro que era importante. cuestión de tiempo. Oye, Santi, que nada, que no te robo más tiempo, tío, que tienes que seguir marcando. Deja a los No, chavales ya que no tienes marco ahí, más. ya no marcas más ya, ¿no? Tato Oye, marcado. nada, que tanto marcado. Oye, que nada, que muchísimas gracias por atendernos Nada. y que nada, que mañana nos vemos ahí en Quirós para disfrutar del fin de semana. Como siempre, gracias, Santi. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Venga, chao, el Chao. placer es nuestro. Bueno, pues ahí estaba Santi Ovalla, un referente montaña, un hombre que ya corrió, pues bueno, yo creo que en todos los rincones del mundo y de los pioneros en este deporte en Asturias. Lleva más de 30 años corriendo por montaña y ahí le vemos, una grandísima persona y un grandísimo amigo. Bueno, cambiamos los playeros y nos vamos a una modalidad para mí desconocida. Yo no sé cómo presentar al chaval que viene ahora, que nos va a acompañar ahora. Lo que sí le voy a dejar es unos metros de distancia para que no pueda llegar con el crochet directo hacia el hocico del presentador. Oye, Aarón, ¿vienes para acá conmigo? ¿Me acompañas? Aarón Cinícola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, primera vez que hablamos de boxeo. Tenemos aquí a un boxeador profesional y además de aquí, como la sidra y como la manzana, asturiana. Oye, bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Bien. ¿Nervioso? No, estoy bien. No, yo creo que yo no te impongo. Estás acostumbrado a que te impongan más seguro que yo. Sí, estoy bastante acostumbrado, ya son muchos años y bueno, tú no me vas a pegar, ¿no? No, Dios me libre, Vale. no, Dios me libre. Oye, vamos a meternos un poquito en el boxeo, tío. Yo para mí soy un auténtico desconocido, veo los combates que yo creo que ve todo el mundo a esas horas inhumanas porque suena en todos los lados. Sí. Oye, el boxeo en Asturias, tío, ¿cómo está? ¿Hay boxeo en Bueno, Asturias, tío? Hay boxeo en Asturias, hay bastante boxeo, sí que es verdad que, bueno, viene de una época pues un poco baja, pero está empezando a subir bastante. Están aumentando los socios en todos los gimnasios, Sí, hay un montón de veladas, hay muchos clubs que organizan y bueno, cada vez pues el nivel sube más. Eso te quería preguntar. Yo si quiero ser boxeador, imagínate que me dé por ser boxeador, simplemente es apuntarme a un gimnasio y ir a la clase de boxeo que hay para todo el mundo y a partir de ahí, si eres bueno, vas subiendo de categoría, o puedo apuntarme a otro lado que es directamente para boxeadores. A ver, está el boxeo comercial, digamos, Ajá. ¿vale? Que hay muchos gimnasios ahora de boxeo comercial. Claro. De hecho, grandes cadenas de gimnasio como pueden ser el Dream Fit, Basic Fit y todas estas, pues tienen boxeo. Que lo hacen como actividad, ¿no? Digamos. Lo hacen como actividad para que la gente pues se divierta, sude, pase un buen rato.
Y luego pues están los clubs de puro boxeo, que ahí también puede ir la gente a pie, obviamente, para hacer sus sesiones, ¿vale? Para hacer ejercicio. Y luego pues también tiene un grupo de competición o gente que quiera pues acceder a la competición. Oye, tú estás en profesional, ¿no? Sí, yo soy O profesional. sea, ya eres del que das las hostias con perdón, pero ya como panes, ¿no? Bueno, hombre, alguna... ¿Qué diferencia hay? Yo, claro, estás hablando con un auténtico desconocido, Sí. ¿vale? Pero bueno, para los que nos están viendo desde casa también, ¿qué diferencia puede haber? Aparte de que supongo que los golpes sean más fuertes o haya más nivel en cuanto a técnica, en cuanto... Cuéntanos un poquito, ¿qué puede haber de diferencia así a priori? Tampoco en grandes rasgos. Diferencia entre el amateur y el profesional. Sí, te refieres, sí, ¿no? sí. Bueno, a ver, el amateur, digamos que es un deporte distinto, cambia mucho. ¿Qué pasa? El amateur son 3 asaltos de 3 minutos, ¿vale? Luego sí que es verdad que en categorías anteriores a los 18 años pues llevan casco, llevan ciertas protecciones y bueno, el tamaño de los guantes cambia, ¿no? A partir de los 18 años, pues el boxeador pues, ya lleva un guante dependiendo del peso, puede ser de 10 o de 12 onzas, y el casco y las protecciones superiores, por lo menos en la categoría de hombres, se retiran. Las mujeres sí que es verdad que llevan casco, ¿vale? En amateur, aunque sean mayores de edad. Y bueno, eso, la distancia de los asaltos y pues el tamaño de los guantes. El del profesional pues es más pequeño. El nivel no es que cambie. Hay boxeadores que boxean toda su vida en amateur y tienen un nivel tremendo para boxear con campeones del mundo profesional. Pero ¿por qué no dan? Eso es lo que me extraña a mí a veces, eso, que hay gente muy buena en amateur, pero que no dan el paso. ¿Qué significa? A ver, ¿perder? No pierdes nada. Realmente es otro deporte, como te dije. ¿Qué pasa? Tú, al ser profesional, no puedes acceder, bueno, ahora sí se puede acceder, pero antes no se podía acceder a las Olimpiadas, por ejemplo, Ajá. ¿vale? Ahora sí que es verdad que se puede, pero... Qué curioso. O sea, siendo profesional no podrías ir a la Olimpiada, y siendo amateur sí. Siendo amateur, sí. Qué curioso. Sí, es que es otro deporte, ya te digo, en profesional, por ejemplo, pues los combates son de hasta 12 asaltos. Empiezas por 4, luego vas aumentando tu experiencia, ya pasas a 6, luego a 8, luego a 10... que ya serían campeonatos pues nacionales o internacionales, como puede ser una Unión Europea o un europeo, y luego ya 12 pues sería pues un mundial, por ejemplo. Qué bueno. Oye, ¿cómo te dio a ti por darte de palos, macho? Pues, a ver, sinceramente, pues un poco las influencias por amigos. Ya te digo, yo iba a un colegio de curas. Y los lunes teníamos jornada partida. Íbamos por la mañana al colegio, teníamos luego como un descanso para comer y en el descanso yo con algún compañero con el que coincidí que ya hacía boxeo, pues te traía los guantes y nos pegábamos en el vestuario del colegio. Sí, y ahí empezaste a engancharte un poquito. Ahí como que, sí, a base de chupar, porque digo, pues oye, yo también quiero dar alguna, ¿no? Qué bueno. Sí, así un poco y bueno, luego también es verdad que en mi casa siempre... mamé el deporte. Se vivió el deporte, sí, ¿no? Mi madre fue subcampeona del mundo de fitness, por ejemplo. Fíjate, claro. Uno de mis tíos fue campeón del mundo de culturismo, otro fue boxeador también. Vale, o que ese de... Y bueno, el que fue culturista hizo full contact también. O sea, el deporte de contacto siempre estuvo un poco... Claro, entonces ya lo mamaste un poquillo desde la cuna. Sí. Oye, y hablamos de lo deportivo. Me dijo un pajarín muy cercano de ambos, que estamos lesionados. ¿Cómo va esa lesión? Bueno, llevo pues ahora mismo un año sin competir, exactamente. Y bueno, era una lesión que llevaba tiempo arrastrando, no la estaba tratando y pues al final salió. Rompió, al final rompió. No puedes pasar de revoluciones el coche porque al final te va a acabar. ¿Pero quemando. cómo vas? ¿Bien? Bien, sí. No, ¿Vamos a ver a Aarón en breve este año. en el cuadrilátero? Este año, en principio, sí. Qué bueno. Viéndolo visto antes de terminar el año, pues... Qué bueno. Además que lo dejaste muy bien, ¿no? Porque al final, corrígeme, ¿vale? Estoy hablando un poquitín por lo que estuve indagando. 4 combates, 4 victorias y un KO. ¿Puede ser? Vale, como controlo ya de boxeo, ¿eh? Eso es. Flipas, ¿eh? Eso es profesional, sí. Había tenido un parón de 3 años, desde el 2019 hasta el 2022. En 2022 volví, hice 5 combates amateur para, bueno, hacer un poquito de rodaje y, bueno, pues decidimos pasar al profesional.
Y oye, pues bien, al final Ni es tan una mal, ¿no? ilusión que siempre tuve de pelear sí. sin camiseta Pues sí. y oye, pues si es posible, pues aspirar a algún título importante, ¿no? Oye, un objetivo a corto plazo. Objetivo a corto plazo, sí. hacer mi próximo combate, que no me dé la lesión y ganar. Vamos a ser realistas. Yo lo que no quiero es... Bien, no está mal. No está Lo que mal. no quiero es No está decir mal. ahora, no, voy a hacer 3 combates más, voy a ganar, voy a aspirar ya al título de España y lo voy a ganar también. No, primero tengo que centrarme en mi objetivo principal, que es recuperarme de esta lesión. Llevo un año muy jodido, muy afectado psicológicamente Bueno, porque pues eso no tenía dónde descargar. hay que salir, claro. Y bueno, lo primero recuperarse y poder volver al máximo nivel posible. Seguro que te vamos a ver. Oye, ¿qué me dices de la velada esta de Marras que hubo ahí el otro ¿La velada día? del año? ¿Qué me dices? ¿Eso qué? A ver, opinas? yo es algo que lo veo bien. O sea, lo veo bien, pero claro, hay que marcar las diferencias entre el boxeo real y eso, ¿ale? ¿Y eso a qué te refieres? ¿Eso, a la velada? Esa velada, Vale. correcto. A ver, al final no estás viendo a boxeadores reales. La gente que está viendo pues, esos combates no está disfrutando del nivel real de un boxeador profesional, ¿vale? O amateur de buen nivel. Es gente oye, que se prepara de la mejor manera pues, para hacer un trabajo lo más digno posible. Y oye, para mí yo creo que es algo que suma al boxeo porque al final abre las puertas de un público que a lo mejor antes no tenía y oye, pues está bien. Yo creo que gracias a eso pues se está descubriendo... De dar un poquito de visibilidad, Sí, ¿no? sí, Lo que pasa que, así entre tú y yo, que no nos ve nadie, un poco de circo, ¿no? Un poco de circo, ¿qué? Bueno, a ver, es un show. Aquí estamos tú y yo aquí, solo Sí, en el lo rincón. sé. Aquí no Lo nadie sé. nos está viendo. No, en parte está bien. Ese circo que hacen también es el show. A ver, ¿qué Sí. pasa? Tú vas a ver una velada en Estados Unidos, vas ya a ver pues las previas, Sí. como puede ser las conferencias, los pesajes, y es puro show. Eso Sí, pero luego se pegan de verdad. en el Luego se pegan de cuadrilátero, verdad. Claro. No, ellos también se pegan de verdad. Lo que Bueno. pasa es que, bueno, nos hacen tanto daño a lo Bueno, mejor. eso, claro. Pero Se pegan más suave, ¿no? Como pueden. Bueno, hablaremos porque dará que hablar seguramente la volada. Oye, que el tiempo se nos pasa, tío. Escúchame, te prometo que vas a volver al sillón otra vez. Ojalá. Tenemos muy poco tiempo y me encantó charlar contigo. Lo que sí te digo seguro es que te vamos a ver muy pronto boxear, te vamos a ver muy pronto. No sé si ganar o no, porque yo creo que eso al final está claro que para ti como boxeador y como deportista siempre queremos ganar. Pero sobre todo queremos verte en el cuadrilátero y sobre todo queremos verte disfrutar y que esa lesión, pues eso, que esté superada. Oye, te cito, tío, te cito aquí, pero con la misma distancia que guardamos ahora, Está ¿vale? hecho. Para el próximo programa. Aarón, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Está hecho. Gracias, amigo, gracias. Adiós. Bueno, pues a que se pasa rapidísimo, se me pasa a mí y estoy aquí y estoy nervioso, pues me imagino que vosotros desde casa pues os esté pasando súper guay. Vamos a cambiar de tercio, estamos en agosto, bueno, estamos ahí entre julio y agosto, en agosto ya mañana es día 1 ya, yo creo, ¿no? Así que el día 3 o día 2, día 3 creo que es domingo, tenemos una fiesta importantísima del deporte asturiano, del deporte de verano en Asturias. Si os hablo de las piraguas, ya sé que muchos de vosotros entendéis deporte por otro lado, pero también, además de ese deporte que vosotros practicáis hasta el domingo, hay gente que se prepara durante todo el año para poder disfrutar y competir, como nuestro vecino en el rincón de hoy. Tenemos con nosotros, porque es un auténtico placer tener a todo un campeón del Río Sella, como es Javi López. Javi, por favor, acompáñame, bienvenido al rincón, a tu casa. Bueno, seguramente que vosotros los que sois seguidores del Sella, los que sois seguidores del piragüismo, del remo, ya no hace falta que os explique, pero para los que no, como yo, que yo sí lo conozco, pero yo conozco el Sella de otro lado, el que hay antes de las piraguas. Bueno, Javi fue campeón de España en el 2001, corrígeme si estoy hablando un poco de cabeza, ¿vale? Campeón de España en el 2001... 17. ¿En el 17 fue? ¿No fue 2001? No, bueno, a lo mejor sí, pero ya no me acuerdo. Vale, bueno, pues da igual, campeón de España. Ganador del Sella en K1, cuando las apuestas no iban muy a favor de él, se metió en la batalla y ahí se hizo con la victoria. Y este año, si fuera poco, vamos a cambiar de palo y nos vamos a un K2. Bueno, lo primero, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado Muy de bien, estar aquí sí, contigo. ¿preparado para el domingo o qué? Sí.
Siempre. Sí, ya con Hostia, tío, el cuchillo entre los dientes. Sois unos máquinas, macho. Sois unos máquinas, tío. Yo No sé, se me hace imposible, tío. Yo que bajé el Sella 2 veces, tío, y eso que es con poco agua y el río a favor, macho. A mí se me hace más duro de esa forma tuya. ¿Tú también, crees? Sí, se hace No, duro, se hace pero complicado. eso tiene que ser bestial. Oye, macho, lo primero, ¿qué se siente? ¿Qué se siente para un palista? ¿Palista? ¿Se Sí, llama, palista, o remo? sí, sería palista. El de remo Palista, es el que va sí. para atrás. El que va, ¿ves? para Entonces atrás. dije Sería bien, palista, ¿no? sí. Ah, qué bien, macho. Ok, aquí. Palista. Oye, ¿qué se siente en un palista? Pues eso, y sobre todo como tú, asturiano, de esto todo el barco. Joder, pues ganar un Sella, tío. Buah, no sé, fue una... Brutal, ¿no? Sí, una sensación increíble. Ya no sabía si llorar, si gritar, o sea, alucinante. Y luego tienes tanto público por todos lados que no se ve la orilla. Yo creo que para un ciclista como estar subiendo una etapa del Claro. Tour de Francia, que no ves ni la carretera y está todo el mundo animando. Sí, es verdad que animan tanto al que va el primero como al que va el último. Sí, al final pues es una fiesta Sí, dentro la de fiesta la de las piraguas. competitividad. Sí, pero dentro de la competitividad que vosotros tenéis en el agua, la gente de fuera vive esa competitividad, pero también está de fiesta, ¿no? Sí. Yo a mí lo que me llama mucho la atención, macho, es cómo os colocáis. Es decir, hay un sorteo. A la hora de colocaros, cuando da el silbido, cuando reman y tal, y salís todos corriendo a coger la posición para entrar en el río, ¿eso va por sorteo, va por tiempos, dependiendo del año anterior? ¿Cómo va eso un poquillo? Ahora va por orden y tenemos el jueves una contrarreloj en la ría Fíjate, de 4 vale. kilómetros Vale, y vale, más o menos salimos por los puestos del año pasado y según los tiempos que hacemos nos van colocando unas cabezas de serie. Vale. Como seríamos como unos 30 los que Sí, van a esos disputar. vais a estar sí o los sí. que van a disputar y luego sí el resto se hace como un poco a sorteo. Qué bueno, eso siempre me llamó la atención. Entonces sí, se cambió ahora unos años, no sé exactamente por qué, pero antes era, pues si somos 100 K2s de hombre senior, eran los 100 a sorteo. Entonces claro, aunque fueras a ganar, si te tocaba el 100, tenías que hacer... Y es importante, lo que fuera, ¿no? sí, muy La importante. salida es importantísima, yo Muy creo. importante. Por lo menos lo que yo veo desde casa es lo más importante. En la salida puedes perder ya la carrera. Claro. Puedes perder la pala, puedes volcar, puedes perder la piragua o incluso romperla. O sea, puede pasar de claro, todo ahí. Claro. Oye, ¿por qué el cambio, tío? ¿Por qué el cambio a K2? ¿Qué te mueve a dar ese cambio y no intentar, por ejemplo, disfrutar y decir, bueno, pues como soy el ganador, voy a intentar volver a ver en K1 a ver qué pasa? Bueno, lo intenté Bueno, ya, defender porque en eso hace K1. 3 años, ¿no? ¿O Lo cuándo gané fue? en el 22 Eso, y en el 23 me ganó Walter Buzán. Sí, Buzán, el año pasado. Bueno, quedaste segundo. Segundo, O sea, sí, que no tampoco pude está con él, nada pero mal. bueno. Pero bueno, el Río hay que ganarlo en K2 y que escriban allí tu nombre en el Paseo de la Fama que tienen en Ribadesella. ¿Mejor en K2 que en K1? Sí. Sí, tienes, al final, es el del que se acuerda todo el mundo. De los primeros que llegan, al final. Bueno, sí, luego es la vas llegando, primera estás ahí, piragua. Ya. llegas en K1 y está la gente más atenta a lo que pasó con los K2 todavía. Pero bueno, el Río hay que ganarlo en K2. Sí, que es el qué bueno, mira. primero que llega abajo. Oye, pues mira qué noticia. Claro, es el primero que pasa, Claro. que pasa Yo en el K1 puente. más o menos, creo que llegué con el 17 o el 15 K2 más o menos. Que llegué Bueno, bastante pues no adelante. está mal, ¿no? Pero bueno, hay que ganarlo en K2. Ostras, qué bueno, pues mira tú por dónde. Oye, y elegir compañero, eso sí tiene que ser, porque al final, escúchame, vale, el motor son 2 palas y si tienes 4 vas más rápido, pero si el de adelante tira más que el de atrás o al revés, ¿cómo se elige un compañero? Bueno, hay que ir haciendo pruebas, ir cómodos, que rememos más o menos parecidos, que nos entendamos. A veces 1 más 1 no son 2. Entonces, bueno, por suerte tengo un compañero que es un máquina, ya lo ganó en K2, es campeón del mundo también en distancia olímpica, Sí. o sea que llevo un motor detrás. Detrás, Yo ¿no? sí Ya. llevo bien el timón, yo voy adelante, manejo el timón y él con quien me lleve Vas con ya... todas, porque además tu compañero, no, tu contrincante, el año pasado también va a dar el cambio este año, Sí, ¿no? claro, sí, Walter siempre. también va a competir en K2. En K2 también. Con un O sea, que chavalín vas a hacer joven lo también, mismo. sí, siempre. Y con un chaval joven, un madrileño también. No, creo el que de allí anda- de Ribadesella. Entonces el madrileño es el tuyo. No, el ¿No? mío es de Arriondas. No sé con quién te estás... El madrileño fue el No, año no, pasado. el- Madrileño fue el año pasado. Ah, vale, pues Madre. entonces es que leí, es que bueno, estuve mirando información igual que Pero bueno. leí del año pasado. Tú vas a competir con un colega de los Cuervos también, ¿no? De Pravia, ¿o no? Sí. No, ¿O era el año pasado? Fue el año pasado. El año pasado probé en ¿Ves? K2, Vale, y llegamos vale. ahí séptimo. O sea, este año va a ser compañero nuevo. Sí, compañero nuevo. Sí. Vale, o sea que más emoción todavía. Sí, al ir sí, con hay, alguien. hay unas cuantas parejas nuevas. Lo Gente que pasa es que ya llevas vuelve con para él K1. trabajando, Sí, entiendo, ¿no? desde abril remando Bueno, que y no es entrenando tanto, ¿no? juntos. Bueno, En llevamos mayo, dándole. junio, la luna, tampoco es Llevamos. tanto. Bueno, metemos bastantes horas. ¿Y cómo vas, tío? ¿Cómo vas? Bien. Sí, La verdad que con ganas, bien. Sí, bien. vas con ganas. ¿Te El ves trabajo bien? está hecho. ¿Te vas bien? Sí. El trabajo está hecho, conozco el río bien.
espero que no cambie ninguna piedra de aquí a... ¿Dónde entrenas? Estábamos sacando de entrenos entre San Esteban y ahora mucho en el Sella. Intentamos ahí quedar, oye, hoy ven tú, luego voy yo. ¿Eso vale, es lo mismo que el hacerlo in situ? Es decir, el probar el campo donde vas a jugar, en el campo del fútbol, el río... O sea, no es lo mismo en un río que en otro, entiendo, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Te cambia la dureza del agua, las corrientes son muy distintas. Luego el Sella, pues ahora en estas alturas está bastante seco. Hay que saber muy bien por dónde entrar y qué opciones tienes. Si entramos a un grupo de K2, oye, llevamos una piragua que es de carbono. Y tocar una piedra, pues se te puede acabar el río ahí. O sea, como el trazado, ¿no? Como la Fórmula 1, el de la moto, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Por la zona limpia, por la zona de más agua, por la zona de menos agua, donde más corriente, donde menos corriente. De hecho, este año tenemos la marea bastante baja, o sea, casi va a haber menos agua en la ría que en el propio río. Y hay un par de zonas un poco complicadas para el K2. Y luego el sprint va a ser justo con la marea en contra. ¿Va a haber agua suficiente para remar todo el tramo? Sí. Sí, sí, para remar todo, sí, pero bueno, rascando ahí el carbono, que duele un poco. ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo saboreas la sangre ya? Hay ganas, hay ganas. Oye, ¿ya eres bombero o no? ¿O todavía sigues ahí? Bueno, fijo no. Bueno, pero ya estás trabajando de ello, sí, ya estás más o menos de continuo, en lo sí. que te gusta. ¿Te quitará, Sí, también horas de entreno o cabeza o no? Es decir, el preparar las oposiciones y demás. Bueno, porque a hubo ver. unas hace poquillo, ¿no? Ahora 2 semanas o 3 semanas hubo unas oposiciones. Las por del ahí, ¿no? Principado, Sí. creo que del Principado como de auxiliar o Sí, así. algo de eso. Pero bueno, a ver, está bien entretenerse, no estar pensando todo el día en la ¿A qué piragua. aspiras, tío? ¿A qué aspiras en la piragua, tío? Nada, oye, llegar hasta donde llegue, oye, si consigo ganar o segundo, pues bienvenido, tercero, lo que salga. Que no haya problemas, poder darlo todo, quedar a gusto y... Bueno, cuando busques competitividad también al final compites contra ti, o sea, contra ti también. Sí, sí. A ver, no queda otra, sales a ganar, sales a ganar. Pero después de haber probado la sangre, el cuerpo te tiene que pedir otra Sí, hombre, cosa, sí, ¿no? sí. A ver. Bueno, no es lo mismo, yo llevo haciendo deporte toda la vida, pero bueno, hago el deporte de que a mí lo mismo me da, ¿sabes? Llegar primero que llegar el 11º. Pero una persona que ya sabe lo que es llegar primero, que ya sabe lo que se siente, y ya psicológicamente, ¿no? Contigo mismo también, o decir, hostia, pero es que puedo, es que soy capaz, yo sé que soy muy bueno, pero es que encima lo demostré y llegué primero en K1, lo intenté el segundo año y quedé, bueno, porque hubo otro mejor, pero solo uno de todos los que están. Y ahora empezar ahí, ostras, tío, ¿ok? Sí, a ver, siempre se sale a ganar, pero bueno, con un respeto a los compañeros. Al final este Sella es como un campeonato del mundo. Se invita a los mejores del mundo, tanto de maratón, en sprint, olímpicos, o sea, se juntan todos allí. Entonces, bueno, que no lleve broma, ganar. Puede ser una de las mejores segundo, competiciones ¿de qué? ¿De España? Bueno, se conoce internacionalmente, se conoce Bueno, de hecho muchísimo. Y a mí cuando me preguntan, aunque haya sido a un mundial, a un europeo recientemente, la gente te pregunta por el Sella. Sí. Sí. Qué Sí, curioso, sí. tío. O sea, el Sella tiene, no sé, llega a muchísima gente y bueno, al final todo el mundo lo acaba bajando, ¿no? Como hobby o como día de desconexión. Entonces, Si te tuvieras que quedar con algo, es decir, de todo lo que envuelve el Sella hablamos deportivamente, el domingo, de todos los momentos previos e incluso ese día. Venga, no te voy a decir un momento solo, 2 momentos con los que te quedas de todo lo que lleva a decir, me pongo el domingo ahí, día 3 de agosto, y que salga el sol por donde salga. nada, con lo que me quedo es el momento de la salida. Bueno, todo el pregón que hay, el himno y ya el momento de la salida. Es como una batalla. El previo, ¿no? Digamos. Tienes ahí el corazón a mil, estás súper concentrado en lo tuyo y tú piensas que corremos con la piragua, la pala, más de 1000 personas a la vez, corriendo por regodones así llenos de algas y no resbalas. No me digas lo que te hace ahí el cuerpo, la adrenalina, pues que ni resbalas. Al principio cuando llegas una hora antes, oye, coges el dorsal, colocas la piragua, estás allí, estás tropezando con todo. Y llega ese momento y ¡pum! Qué guay, tío. ¿Escucháis algo de todo el previo? Bueno, No. el pregón sí lo escuchas, y el himno ahí un poco estás justo atento para que cuando termina el himno de Asturias Claro, se da la sale, salida. claro. Entonces ahí un poco atento estás, pero bueno. ¿Habláis algo? Bueno, claro, no No, lo sabes. no hay nada. No lo sabes porque va a ser tu primera vez en Hay nada, K2. estás concentrado, están las palas amarradas con un cepo
un ¿Ah, sí? cepo metálico. Bueno, sí, que es lo que se ve, claro, que Sí. cuando dan la salida, ¡plaf! Abren. Claro, abren tiras. y puedes sacar la pala y echas a correr a por Hostia tu puta, piragua. tío, pero es que al final es también un cúmulo de cosas, ¿no? Y Sí, si sí, se traba son- la pala, ¿qué pasa? Ya pasó, Claro. no sé si pasó el año pasado o otro, que los extranjeros estaban tirando, porque no sabían lo que De pasaba, continuo. estaban tirando tan fuerte que el árbitro que estaba intentando abrir no podía. ¡Ostras! No podía, entonces, bueno, salieron como unos segundinos más tarde, pero sí, ahí hubo problemas ahí un año. Hostia, qué ganas tengo que ir el domingo. Oye, Javi, nada, que se nos va, macho, que estoy sudando como si estuviera dando remo yo aquí ahora mismo. Que te vamos a estar viendo, que yo no me lo pierdo, el Sella. Y, Pues a ver qué sale. Que voy a estar mirando entre las primeras piraguas y nada, que sea lo que sea, tío. Tú, Sí, lo que sobre todo, disfruta. En horas de entreno seguro las tienes y ganas también, así que seguramente lo que salga bueno será. Gracias por acompañarnos a nuestro rincón y nada, que hablaremos, que ahora ya sabes dónde estamos, así Sí, que sí. Y a ti- volveremos a hablar. Y a ti te va a tocar probar la piragua, pero una de verdad. Bueno, no lo sé, no lo sé yo. Yo si Bueno, quieres te doy una vuelta. tú- Yo te venga, doy va, una me das una vuelta, Te doy una vuelta. pero con 2 remos solo para ti. No, Yo tú voy también, desde atrás, no, pero tú grabando, también, tú ¿no? también. Suerte, tío, muchísimas Muchas gracias. gracias. De verdad, tío, un placer tenerte Vale. aquí con nosotros. Gracias. Qué lujo, macho. Qué lujo de amigos, qué lujo de deportistas tenemos en el día de hoy. Y ya solo nos queda una invitada, la única chica que tenemos en el día de hoy. Oye, no me digáis que no se está haciendo ameno el programa. Aquí, por lo menos ahora mismo, no sé en vuestras casas, pero aquí por lo menos habrá 60, 70 grados de temperatura, más o menos. Eso tirando a lo bajo, hace un calor del copón, pero qué bien nos lo estamos pasando. Nada, que vamos a terminar el programa con una invitada de lujo. Hablemos con 3 tipos que en sus 3 modalidades, pues mira, a mí no me gusta decir que eres el mejor porque nadie es el mejor en nada, pero si no son los mejores está muy cerquita de serlo. Y si hablamos del deporte que vamos a hablar ahora, pues tenemos que hablar de una chica de aquí, de casa también, como los 4 invitados de hoy. Natalia, acompáñame, vente para acá, demonia. Ahí está, Natalia. Otra amiga, hace también mucho tiempo que nos conocemos gracias al trail y al deporte. Bueno, Natalia Santa Bárbara, yo no sé qué decir de Natalia Santa Bárbara, pues puedo deciros que Natalia Santa Bárbara es y será una campeona. Ha sido muchos años, no sé cuántos, pero algún año campeona del mundo en una disciplina que yo no conocía. Sí habíamos oído hablar de ella, pero bueno, mejor la tenemos aquí. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar estupenda. aquí con vosotros, bueno, encantadísima. Pero ya los Gracias. nervios, menos nervios. Sí, Nah, tú sí. sí estás acostumbrada. Si tienes Bueno. más premios tú que madre Bueno. mía de mi vida. Pero Bueno, bueno. escúchame, cuéntanos un poquito, explícanos un poquito. La modalidad la que- disciplina, la disciplina. en la que eres Sí. number one. A ver, el pentatlón consta de 5 Eso es. modalidades, Sí. que es la esgrima, la natación. Porque tu modalidad entra dentro del pentatlón. Eso es. Lo que pasa es que hago las simplificadas. Ajá. Vamos a decir, si hay 5, Ajá. yo hago de 3 o de 2. Entonces, y lo puedes hacer también de 4. Entonces, las disciplinas que hay dentro de las modalidades del pentatlón son la natación, la esgrima, el tiro con pistola láser, la carrera y luego tenemos lo de los obstáculos, Ajá. que era equitación, pero se cambió. Ajá. La disciplina que yo practico, modalidad simplificada, triatle, tiro con pistola láser, nadar y correr. Y luego láser run. Qué bueno. Tiro Oye, y correr. ¿y aquí en Asturias? ¿Cómo está eso? Bien, Sí. desde la federación, bueno, estamos trabajando y Bueno, también estás dentro sí. eres vocal de la Federación Sí, Asturiana sí. también. De Bueno, deporte y lógicamente, ¿no? mujer, Tener sí. al number one, estás también Sí, estamos ahí ahí muy metida. tirando Bueno, bien, ¿no? Sí, O sea, sí, bien, sí, sí. De hecho, bueno, la Federación Asturiana de Pentatlón Moderno, pues somos dentro de todas las autonomías los que más, dentro de las modalidades simplificadas, más licencias tenemos a nivel de España. Jolín, O sea fíjate. que bien, Fíjate. estamos muy contentos. ¿Y qué tenemos mejor? ¿Tiradores, nadadores, corredores? Es un poco de todo, porque bueno, estas carreras son estratégicas y puede ser muy bueno en algo, pero fallar en lo otro y entonces, bueno, pues puede cambiar mucho durante la carrera. Oye, Y son cuéntanos un carreras- poquito. Vamos a hablar un poco de Natalia. Escúchame, yo A sé ver, que Natalia. eras un poco demonia. Eres un poco demonia de bueno. Juanzuca. Eras un poco demonia, eras así muy, Sí, muy muy activa, traviesa. eres muy traviesuca. Sí. Entonces, en tu casa dijeron, a esta rapaza o la amarramos a la pata a la mesa o tenemos que buscar algo en la que la pueda cansar un poquitín y que pueda dormir por la noche. ¿Cómo es. empezaste con esta historia? Pues bueno, mi madre fue la que dijo, esta niña, hacer deporte.
Por hiperactividad. Ajá. Siempre estaba muy inquieta. De Ajá. hecho, bueno, mi madre, para que no me escapara, pues me tenía que poner hasta como una Correas, correa, sí, sí, fíjate, sí. fíjate. Porque O sea si que no, de no- repente no no iba estaba. muy desencaminado. Sí. Entonces, y en el colegio era también muy inquieta. Bueno, ya sabes que es Bueno, algo sí, que tenemos sí, sí, y está ya ves claro. que gesticulo mucho al hablar Bueno, y me nada, muevo como mucho. yo también. Eso sí. Y entonces mi madre decide que, bueno, que hay que analizarlo y es por el deporte. Y eso es lo que me ha ayudado en todo el proceso. ¿Y dónde encontraste, o dónde viste, o de qué manera, o quién te dijo, oye, pues no, Natalia, es que tú eres buena en esto, vamos a probar esta disciplina? ¿O En el surgió? colegio no. A ver, yo empecé a nadar con 5 años viendo a otros niños nadar. La natación para mí es lo que más me gusta y es lo que más paz me da, vamos a decir, Fíjate. dentro del deporte que Sí, practico. lo practicas. Sí. Y luego con 8 años iban ojeadores, vamos a decir, de Sí. educación física a los colegios y veían niños o niñas y veían unas cualidades y nos hacían luego unas pruebas en el Palacio de los Deportes, deportivas. Bajé a hacer esas pruebas, me dieron acta y empecé en el CID, que era el Centro de Iniciación Sí, Técnico Deportivo de aquí sí, de Asturias, en el sí. Palacio de los Deportes. Éramos 80 niños y niñas y aprendí todas las disciplinas: balonmano, baloncesto, voleibol, atletismo, natación, todo. Practicábamos, hacíamos convivencias con otras autonomías, era algo muy bonito. ¿Y quién decide? ¿Quién decide las disciplinas? Entiendo de que haya algo, ¿no? Que diga, o tú puedes elegir, dentro de esas 5 disciplinas, tú puedes elegir o no. No, dentro del pentatlón, Sí. no, bueno, tienes el triatle, son las 3 que Eso hay. es, eso. O Eso, sea, tiene que ser tiro, triatlón y nadar tiene y que ser correr. tire, eso es, me refiero, sí, que no sí. puedes elegir No, bicicleta, no. tiro y nadar, No, por ejemplo, no son no. esas 3. Tiro, nadar y correr. Oye, y de todos los campeonatos del mundo, porque bueno, al final, oye, quedar la primera en algo Ya. es complicado. En el Sí. mundo, tú imagínate, aquí somos 5 pelagatos, imagínate el Bueno. mundo entero lo grande que llegue. Y Ya. ser ganadora, Sí. ostras, cuidado, escúchame. Sí, Eso tiene que ser el copón bendito. Sí, son momentos únicos, sí, emocionantes. Y mira, te voy a hablar del primero, que fue en Estados Unidos, en Sarasota, en Florida. Y fue un momento, porque para mí el regalo ya fue clasificarme y poder ir, y que me ayudaran económicamente también para Claro, ir. claro. Y el estar allí, eso fue ya la gran medalla, pero el estar corriendo y el ver que tienes la medalla y decir, madre, aquí en Estados Unidos y poder ganar, fue increíble. Y eso... ¿Cómo vas teniendo noción? Es decir, tú cuando vas haciendo los diferentes cambios, ¿no? Entiendo que Sí. eso vas haciendo, empiezas... Sí. Empiezo ¿Sueles con- empezar siempre por lo mismo? A ver, es que han hecho algunos cambios. Ahora mismo Ahora, ¿cómo está ahora? ahora mismo hacemos un laser run primero, Ajá. tiramos, hacemos carrera, otro laser run, tiramos, hacemos carrera, luego volvemos a tirar, vamos al agua, nadamos 100 metros y carrera, y finalizamos el triatlón ahora mismo. Láser run... Tiro y correr. Tiro y correr. Es un láser run, es como si tiraras con una Eso pistola es. normal, pero es con láser, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es la sí, misma sí, una modalidad, diana ¿no? y- Tienes una sí. diana, una Sí. siempre la misma distancia. Siempre la misma distancia, 10 metros. tenemos Siempre que la misma tirar, distancia en correr y siempre la misma la carrera distancia en 600 a carrera y luego nadar 100. ¿Dónde en este caso. veías tú que podías sacar en nadar? En nadar, sí. Es donde, sí, es si donde tenemos que más- ponerte un... Sí, en la sí. natación, sí. Lo que pasa es que ahora con el cambio a mí quizás me desbeneficia, porque antes teníamos 4 series y eran 4 veces 50, entonces bueno, me han reducido. Pero ahora mismo casi donde más está el beneficio es en el tiro. Si te sale bien el tiro, te sale bien la carrera. Si no tienes ninguna adversidad en las transiciones que te penalicen, te quiten puntos, el tiro quizás es el que más mande en la carrera. tienes que Pero quedar- bueno, nunca se sabe. Bueno, de momento Sí. te está yendo bien y de Sí, momento estás ahí, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, sí, de momento. Y sigues Y además sigo, con sí, más sí, fuerza sí. que nunca. Sí, sigo Oye, ahí. si te tienes que quedar con un campeonato del mundo, uno. Ese, el de Florida. Sí, el Sarasota, primero. ese, ¿Pero por sí. ser el primero o porque fue el que mejor te salió? No, por ser el primero. Y el menos, o sea, no lo esperaba tampoco el quedar campeona del mundo ahí. Porque bueno, llegas, yo bueno, soy un mico, ya sabes, las compañeras deportistas, bueno, todas así fuertonas y yo ahí en la salida. Pues y menos no, mal que nada. eres mico. Sí, sí, Pues menos con ellas mal. era un mico. Sí. Y entonces, bueno, cuando ves que puedes sacar la carrera, que fue la natación, ahí fue la natación, Fue la que me dio donde, la carrera. donde- Sí. Oye, si venimos un poquito más acá y nos quedamos aquí en Asturias, ¿hay competiciones? ¿Tenemos competiciones en Asturias? Sí, hacemos ¿Hay hacemos campeonato varias, sí, hacemos regional o Sí. nacional o como Sí, hacemos o campeonato. regional y nacional? Sí, hacemos los dos, Campeonato de Sí. Asturias, Campeonato de España. O sea que hay y- varios equipos, ¿no? Que se sí. dedican... Sí, Qué aquí guay. tenemos varios equipinos, sí. ¿Y la juventud cómo está en ese deporte? Bien, tenemos un deporte, o sea, lo que es la base, hay muchos niños y niñas.
Luego, bueno, ya sabes, ahí hay un parón igual entre los 16, 20 y pico, pero bueno, estamos intentando trabajar sobre ello también en esa parte. Y luego hay mucho ya de 20 hacia arriba y veteranos hay muchos. Sí, sí, sí. ¿Y qué les lleva a esa gente? ¿Será gente que a lo mejor viene de otros deportes y Sí. quiere probar disciplinas diferentes? ¿O qué? ¿O así como tú también, que lo iniciaron desde el principio? O yo qué sé, o porque les dio por eso y no por cambios, sí. Además viene gente también que son triatletas, bueno, por probar, por ir viendo algo diferente, ¿no? Porque aparte es un deporte divertido, no es que, como hay que cambiar, y esa estrategia, o sea, es divertido, es un deporte Qué bueno. Sí, divertido. que no es monotonía, que no, es... No. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entreno? Sí, Cuando ¿o tengo dónde tiempo. entrenas? Bueno. ¿O ya sabes solo? Sí, bueno, llevo la mochila y todo en el coche cargado y cuando tengo un hueco, pues bueno, voy a la piscina al Parque del Oeste, ahí en Oviedo, o subo al Centro Asturiano y luego la carrera, pues correr pues Donde con la puedas, ¿no? mochila lo mismo, acabo de trabajar y pues subo al centro o voy por el Parque de Invierno. Bueno, voy haciendo así. El tiro, pues en casa, que fíjate, yo antes, al principio yo no tenía, vamos, diana ni nada, ¿no? O sea, teníamos una diana pero que no podíamos sacar a la calle. Entonces, el pasillo de casa mide 9 metros. Entonces se ponía la diana al final, casi en ¿Que el son baño. 9 metros la distancia de...? Sí, no. de mi pasillo, sí. No, de tu pasillo no, sí, 10, pero 10, no. 10, ah, bueno, sí, un metro sí, más. sí. Entonces, bueno, entrenaba ahí, Ah, qué en bueno. el pasillo de casa. el ¿Y ahora ya tiro. puedes salir con la Sí, diana ahora fuera? ya tengo una diana que tiene pilas, entonces ya puedes bajar a la calle y entrenas allí la diana. La diana hay que ser muy constante, ¿eh? Tienes que estar todos los días un poco para, bueno, tener el punto de mira claro y bueno, y asegurar la tirada. Porque, bueno, es que Y hay que asegurar, hay que asegurar. ¿Y eso cómo lo entrenas? ¿Cómo Pues entrenas el disparar? Porque al final es un láser, no es sí. el retroceso. No. Además tienes 50 segundos. Entonces, si Sí, tú... que es complejo, ¿no? Sí, Que no es sí, decir, ahora no, te ponte no. ahí, tira cuando te salga y... No. Tienes 50 segundos. En esos 50 segundos, Qué curioso. si aciertas a los 10 segundos, sales. Pero si no, tienes que esperar a los 50 segundos. Entonces tú tienes que, en carrera, si te sale la compañera antes, tienes que coger a esa compañera, Claro, esos segundos. claro. O sea, son muchos segundos. Claro. Entonces el tiro hay que asegurarlo bien. Y luego el pulso, tienes el tema del pulso. Tú llegas de correr o de nadar y el pulso lo tienes elevado. Tienes que aprender a bajar ese pulso. Claro, porque el brazo tiene que estar así. Si estás así temblando con las pulsaciones, Claro, ¿no? Entonces hay claro, que hacer respiraciones y bajar el nivel del Es pulso. curioso, qué guapo, ¿no? Sí, por eso. A mí es un deporte que me gusta. Sí, al final es Sí, multideporte, ¿no? No es un sí, deporte en no. cuestión, nada más haces muchas cosas. No. Y como no se sabe qué lo que puede brutal, pasar al macho. final, tú empiezas y no sabes cómo puede acabar. Qué brutal. Próxima competición, ¿dónde te vamos a ver? Pues mira, la próxima, bueno, hay un biatlón el domingo aquí que haremos aquí en la playa de Poniente y luego Campeonato de España en Baleares de biatlón, que será correr, nadar y correr. Y luego, bueno, ya con la selección española ya el Campeonato Europeo en Turquía, Qué bueno. en Antalya. Qué bueno. Antalya es Natalia, pero con diferentes, Antalya, sí, al revés. cambiando las letras. Al revés. Qué curioso, ¿eh? Oye, Natalia, Antalya. Natalia, que ha sido un auténtico placer que Lo tenemos mismo, que despedirnos. Sí. Ya tengo los compañeros Sí, ya sí, que ya, tienen ya. ganas de ir a cenar. Sí, No, es que bueno. se hace todo muy corto porque da gusto estar con Sí, vosotros. Oye, pues nada, que lo mismo que tus compis de antes, que te vamos a seguir, que Sí. te vamos a estar ahí pendientes y que nos seguimos viendo por ahí eventos, que tú y yo coincidimos Sí, mucho sí. por ahí, por los Sí. eventos. Que ha sido un auténtico placer de tenerte aquí Gracias. y que volveremos a hablar, que no, Sí, te, que no te quepa la menor duda. Muchísimas gracias. Natalia, como siempre. Hasta luego. Prestosinos, prestosinas, no me digáis que no fue un programa chulo, qué guay, ¿eh? Sigue haciendo mucho calor aquí, de verdad. Estoy sudando la gota negra. Julio, último día de julio. Mañana el 1 de agosto. En agosto nos vamos de vacaciones, así que en agosto os vamos a dejar descansar. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase, sobre todo en nuestro Principado de Asturias en cuanto a deportes se refiere. Ya sabes que nos gusta ser diferentes. Para hablar de fútbol ya hablan otros programas, nosotros intentamos hablar de otros deportes minoritarios que también son deportes y que también nos llevan de humanidad y que nos hacen conocedores, porque en mi caso estoy conociendo muchísimos deportes que yo no sabía ni que existían, o sí sabía, pero de esta manera algo más, y conociendo personas de primer nivel. Que ha sido un auténtico placer como siempre, que sigáis disfrutando del verano. Que Asturias y es verde y muy guapa, disfrutáisla en la montaña, en la playa o donde vosotros queráis. Que este es vuestro rincón pretoso, así que nos vemos en septiembre. Disfrutad del verano y ser muy buenos. ¡Chao!
Vale, a ver, te cuento. Estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin, cuentas sin cuentos. Por fin.